Cuando la mente contemporánea evoca la imagen de la Edad Media, suele conjurar visiones de caballeros templarios en armaduras relucientes, castillos imponentes alzándose contra el cielo, doncellas en torres y monjes copiando manuscritos bajo la tenue luz de una vela. Es una visión a menudo romantizada, teñida por el filtro de la literatura fantástica y las epopeyas cinematográficas. En este imaginario colectivo, el herrero, si acaso aparece, lo hace como una figura robusta y sudorosa, pero casi siempre secundaria, un personaje de apoyo cuya labor se da por sentada, o cuya existencia se percibe a través de un halo casi místico. Se le ve como el forjador de espadas legendarias o el artífice de herramientas esenciales, pero rara vez se profundiza en la cruda realidad de su existencia. La verdad, sin embargo, es que el herrero era, de hecho, un pilar indispensable sobre el cual se sostenía no solo la estructura económica, sino la supervivencia misma de la sociedad medieval. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su oficio, lejos de ser un mero trabajo manual, era una de las profesiones más fundamentales y exigentes de la época, una vocación que demandaba una combinación brutal de fuerza física, destreza manual, conocimiento técnico y una resistencia casi sobrehumana a condiciones que hoy consideraríamos intolerables. Te sorprenderá descubrir que la vida de un herrero medieval distaba abismalmente de cualquier idealización. Era, en muchos aspectos, un infierno forjado con sus propias manos, un sacrificio diario que garantizaba el funcionamiento de un mundo que dependía absolutamente del metal. El herrero era el epicentro de la tecnología medieval. Sin él, la agricultura se paralizaría, pues no habría arados, hoces o azadones para cultivar la tierra que alimentaba a la población. Sin sus herramientas, los carpinteros no podrían construir casas ni puentes. Los albañiles no levantarían murallas ni catedrales. Los molinos no tendrían engranajes y los carros no rodarían sin ejes y herrajes resistentes. Más allá de lo civil, el herrero era el arquitecto de la guerra. Cada espada, punta de lanza, punta de flecha, escudo y, eventualmente, cada pieza de armadura nacía bajo su martillo. La seguridad de la aldea o del castillo, la capacidad de un reino para defenderse o expandirse, pendía de la habilidad del herrero para transformar un mineral de la tierra en instrumentos de poder y protección. Su rol era tan vital que a menudo se le concedía un estatus especial en la comunidad, aunque rara vez se tradujera en riqueza o una vida de comodidad. Era un artesano indispensable, el motor silencioso de una sociedad agraria y guerrera, cuyo trabajo incesante en la sombra de su forja definía los límites de la civilización y la supervivencia. El espacio de trabajo de un herrero medieval era todo menos idílico. El taller o forja era un entorno primordial, ruidoso, oscuro y peligroso, que para cualquier observador moderno sería un verdadero infierno en la tierra. Las condiciones laborales estaban marcadas por una brutalidad elemental dictada por la naturaleza misma del metal y el fuego. El elemento central y dominante de la forja era, naturalmente, el fuego. La fragua, un hogar donde el carbón de leña se mantenía a temperaturas extremas, era el corazón palpitante del taller. El herrero operaba en una constante cercanía con temperaturas que podían superar los 1000 grados Celsius, una fuente de calor intensa y opresiva que saturaba el ambiente. El sudor goteaba sin cesar del cuerpo del herrero, empapando sus ropas y empañando su visión. No existían sistemas de ventilación sofisticados. El humo y los gases nocivos producidos por la combustión del carbón y el calentamiento del metal llenaban el aire. El monóxido de carbono, las partículas de hollín y los vapores metálicos irritaban constantemente los pulmones y los ojos, provocando tos crónica, problemas respiratorios severos y un deterioro gradual de la salud que acortaba la vida de muchos herreros. Era común que los talleres fueran estructuras rudimentarias, a menudo abiertas por un lado para facilitar la entrada y salida de piezas grandes, pero esto no aliviaba significativamente la concentración de calor y humos en el epicentro de trabajo. El ruido era otro compañero constante y ensordecedor. El golpeteo rítmico y potente del martillo sobre el yunque, reverberando contra las paredes de piedra o madera del taller, creaba una cacofonía incesante. El tintineo de los metales, el silbido del agua al enfriar las piezas al rojo vivo, el rugido de los fuelles avivando el fuego de la fragua, y el chisporroteo de las chispas volando por el aire, todo contribuía a un ambiente sonoro que dañaría irreparablemente la audición con el tiempo.
El herrero vivía en un estado de trauma acústico permanente. Las herramientas rudimentarias del herrero medieval, aunque eficaces en manos expertas, carecían de las comodidades y la seguridad de sus equivalentes modernos. El martillo, la tenaza y el yunque eran sus extensiones, objetos pesados y simples que requerían una fuerza y precisión manual extraordinarias. El yunque, a menudo un bloque masivo de hierro sin pulir, servía como la base inamovible donde el metal se moldeaba a golpes. Las tenazas, de diferentes tamaños y formas, permitían sujetar el metal al rojo vivo, pero el agarre podía fallar o el calor podía transmitirse a través de ellas, provocando quemaduras. Los buriles, punzones y cinceles eran herramientas simples que requerían ser golpeadas con otro martillo o mazo, aumentando el riesgo de golpes accidentales. No existían protecciones personales modernas, ni gafas de seguridad, ni guantes resistentes al fuego y al impacto, ni calzado reforzado. El herrero trabajaba expuesto. Convertirse en herrero en la Edad Media no era una elección casual ni un capricho. Era un compromiso de vida, un camino arduo y a menudo doloroso que requería años de dedicación, servidumbre y una inquebrantable resistencia. El sistema de aprendizaje y maestría era la columna vertebral de la transmisión del conocimiento en todos los oficios medievales, y en el caso del herrero era particularmente exigente debido a la complejidad de la metalurgia y los peligros inherentes al trabajo. El viaje comenzaba en la niñez o temprana adolescencia, cuando un joven, a menudo de apenas 10 a 14 años, era entregado por su familia a un maestro herrero. Esta entrega podía ser un contrato formal, documentado por un notario o un escribano, en el que el aprendiz se comprometía a servir al maestro durante un periodo fijo, que podía extenderse de 7 a 14 años. A cambio, el maestro prometía alimentarlo, vestirlo, alojarlo, a menudo en el mismo taller o en una dependencia adyacente, y crucialmente enseñarle el oficio en su totalidad. Para muchas familias pobres era una forma de asegurar el futuro de un hijo y aligerar la carga económica en casa. Para el maestro, era una fuente de mano de obra barata y la promesa de un sucesor. Los primeros años del aprendiz eran de pura servidumbre. No se le permitía tocar el yunque con un martillo ni acercarse a la fragua para forjar metal. Sus tareas eran las más tediosas y físicamente agotadoras. Avivar los fuelles sin descanso para mantener el fuego vivo, transportar carbón y mineral de hierro, limpiar el taller, preparar el fuego, mantener las herramientas en orden y, sobre todo, observar. La observación era la primera y más importante lección. El aprendiz debía absorber cada movimiento del maestro, cada técnica de forjado, cada truco para manipular el metal, sin instrucciones explícitas más allá de alguna reprimenda. Era un proceso de inmersión total, de mimetismo y repetición. La disciplina en el taller de un herrero era extremadamente dura. No había lugar para la holgazanería o la distracción. Un error en el manejo del metal incandescente o un golpe mal dado no solo arruinaba el trabajo, sino que podía causar lesiones graves. Los castigos físicos eran comunes y aceptados, a menudo con la justificación de forjar no solo el metal, sino el carácter y la resistencia del joven. El maestro herrero tenía autoridad casi absoluta sobre su aprendiz, y éste vivía bajo un régimen de trabajo constante, largas jornadas que se extendían desde el amanecer hasta el anochecer, con pocas interrupciones y raras ocasiones de ocio. Las condiciones de vida eran espartanas, y la comida, aunque suficiente para mantener la energía, no era lujosa. Solo después de años de paciencia, sudor y obediencia, el aprendiz comenzaba a tener permitido participar más activamente en las tareas de forjado. Primero, asistiendo al maestro con las tenazas para sujetar las piezas, aprendiendo a anticipar sus movimientos y a sincronizar el ritmo de los golpes. Luego, se le permitía realizar tareas más sencillas, como enderezar clavos o forjar herraduras básicas. La transición de las tareas serviles a la forja activa era un rito de paso, un reconocimiento de su progreso y su compromiso. El conocimiento era un tesoro celosamente guardado y transmitido de manera empírica. No existían manuales de metalurgia ni escuelas formales en el sentido moderno. Las técnicas, los secretos de las aleaciones, los métodos de templado y revenido, la identificación de los diferentes tipos de hierro y acero, y la capacidad de leer el metal por su color al calor, se transmitían oralmente y a través de la práctica directa.
Este conocimiento, acumulado a lo largo de generaciones, era el capital más valioso del herrero. El maestro enseñaba no solo cómo usar las herramientas, sino cómo entender el metal, cómo hacerlo maleable, cómo endurecerlo, cómo darle forma y propósito. Este conocimiento era lo que diferenciaba a un simple trabajador de un verdadero maestro. La jornada laboral de un herrero medieval era una demostración palpable de la dureza extrema de su oficio. Lejos de la jornada de 8 horas o los descansos regulados de la era industrial, el herrero trabajaba bajo la implacable ley del sol y de la demanda. Sus días eran interminables, a menudo comenzando al amanecer y extendiéndose hasta bien entrada la noche, solo limitados por la luz natural o la disponibilidad de carbón y la resistencia física del propio herrero. El tiempo no se medía por relojes, sino por el ritmo de los golpes y la transformación del metal. La variedad de tareas que un herrero podía realizar era asombrosa, reflejando su rol central en la sociedad. No se especializaba en un solo producto, sino que era un artesano multifacético, capaz de crear casi cualquier objeto de metal que se necesitara. Sus encargos podían ir desde lo más mundano y repetitivo hasta lo más complejo y artístico, herrajes y herramientas agrícolas. Esta era sin duda la parte más voluminosa y esencial de su trabajo. Fabricaban y reparaban arados, rejas de arado, hoces, guadañas, azadones, horcas, rastrillos y todo tipo de herramientas necesarias para el cultivo de la tierra, la base de la economía medieval. También forjaban y reparaban herraduras para caballos y bueyes, un elemento crucial para el transporte y el trabajo agrícola. Artículos domésticos y de construcción, clavos de diferentes tamaños y formas, bisagras para puertas y arcones, cerrojos y llaves, candados, herrajes para muebles y puertas, cadenas, aros para barriles, utensilios de cocina rudimentarios como cuchillos, cacerolas y tenedores. Cada casa, cada carro, cada puerta dependía del herrero. Armas y armaduras para herreros especializados. Aunque la fabricación de armaduras completas solía ser el dominio de armeros altamente especializados en las ciudades, los herreros rurales eran los responsables de las armas más básicas para el campesino o el miliciano: puntas de lanzas, puntas de flecha, cuchillos de combate, cabezas de hacha. Para los caballeros podían forjar o reparar partes de armadura, reparar espadas y dagas y fabricar escudos y yelmos sencillos. Su habilidad en la guerra era tan vital como en la paz. Elementos estructurales: ganchos, soportes para vigas, barras de refuerzo para estructuras de madera o piedra, elementos decorativos para puertas de iglesias o castillos. En algunos casos podían participar en la forja de grandes rejas o verjas. Reparaciones. Tan importante como la fabricación era la reparación. En una economía donde los recursos eran escasos, reparar una herramienta rota, una herradura gastada o una pieza de carro dañada era a menudo más valioso que crear una nueva. Esta habilidad para restaurar la funcionalidad era crucial para la subsistencia de la comunidad. Para el herrero medieval, el acceso a las materias primas no era una garantía, sino una constante preocupación que definía la viabilidad de su taller y la calidad de su trabajo. La obtención y el manejo del hierro y el carbón de leña eran procesos complejos que subrayaban la escasez y el valor de estos recursos en una economía preindustrial. Daily Like, suscríbete y comparte. La obtención del hierro era un desafío significativo. En la Edad Media, el hierro se obtenía de depósitos superficiales de mineral de hierro, a menudo limonitas o hematites, que se encontraban en vetas poco profundas o incluso en pantanos, hierro de pantano. Estos minerales eran extraídos en pequeñas minas a cielo abierto o pozos poco profundos, un trabajo peligroso y laborioso que rara vez se realizaba a gran escala. El mineral bruto, una vez extraído, debía ser procesado en pequeños hornos de fundición rudimentarios conocidos como bloomeries o hornos de reducción. Estos hornos, alimentados con carbón de leña y aire forzado por fuelles manuales, no alcanzaban las temperaturas necesarias para fundir completamente el hierro y convertirlo en hierro líquido, como en un alto horno moderno. En su lugar, el proceso producía una masa de hierro o bloom, una aglomeración de hierro puro y escoria, impurezas. Esta masa era luego golpeada repetidamente con pesados martillos para expulsar la escoria, compactar el metal y mejorar su calidad. El herrero a menudo no solo compraba el bloom, sino que a veces participaba directamente en su procesamiento inicial o dependía de mineros y fundidores locales. La calidad del hierro variaba enormemente,
y el herrero debía tener la habilidad para discernir las impurezas y adaptar su técnica de forjado en consecuencia. El carbón de leña era la principal fuente de combustible para la fragua, y su obtención era igualmente vital y laboriosa. El carbón mineral, hulla, no se utilizaba ampliamente en la herrería hasta mucho más tarde en la Edad Media, y aún así su uso era limitado. La producción de carbón de leña implicaba la tala de grandes cantidades de madera y su lenta carbonización en pilas cubiertas de tierra, un proceso que requería mucha mano de obra y tiempo. Los bosques cercanos al taller eran esenciales, y la deforestación gradual para alimentar las fraguas y los hornos de fundición era un problema ambiental creciente en algunas regiones. La calidad del carbón de leña influía directamente en la temperatura de la fragua y en la eficiencia del forjado. Un buen carbón quemaba más caliente y limpio. Si la forja era un infierno en la tierra, el cuerpo del herrero era el crisol que sufría las consecuencias más brutales y directas de su oficio. La vida del herrero medieval era una constante batalla contra el desgaste físico, y su salud era un testimonio sombrío de las exigencias implacables de su profesión. La ausencia de cualquier tipo de medicina ocupacional o medidas de seguridad modernas significaba que el herrero era un cuerpo castigado por los elementos, la fuerza bruta y las toxinas. Uno de los ataques más insidiosos y persistentes a la salud del herrero provenía del mismo aire que respiraba. Los problemas respiratorios por el humo y los vapores eran una sentencia a menudo silenciosa, pero mortal. La combustión del carbón de leña en la fragua generaba grandes cantidades de humo espeso, hollín y monóxido de carbono, un gas inodoro e incoloro, pero letal. Los talleres, a menudo mal ventilados, se convertían en cámaras de gas, donde el herrero y sus aprendices pasaban la mayor parte de sus días. La inhalación crónica de estas partículas y gases provocaba una irritación constante de las vías respiratorias, resultando en tos crónica, bronquitis, asma y, con el tiempo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. A esto se sumaba la exposición a los vapores metálicos y óxidos de hierro cuando el metal se calentaba a temperaturas extremas que podían ser tóxicos y agravar aún más los problemas respiratorios. La vida útil de un herrero a menudo se veía truncada por estas afecciones pulmonares que los debilitaban y los hacían vulnerables a otras enfermedades. El esfuerzo físico agotador y repetitivo tenía un impacto devastador en el sistema músculo-esquelético. Las lesiones musculoesqueléticas y articulares eran endémicas. El golpeteo constante del martillo sobre el yunque, los movimientos repetitivos de flexión, torsión y levantamiento de objetos pesados, y la postura encorvada sobre la fragua y el yunque ejercían una tensión inmensa sobre la espalda, los hombros, los codos, las muñecas y las rodillas. La artritis, especialmente en las manos, y la columna vertebral, era una condición casi universal entre los herreros de edad avanzada. Las hernias discales, las tendinitis crónicas y las deformidades articulares eran consecuencias comunes del desgaste constante. Cada golpe era un microtrauma que se acumulaba a lo largo de los años, convirtiendo el cuerpo del herrero en una obra de arte de dolor crónico y limitaciones físicas. La pérdida de audición era una secuela inevitable del constante y ensordecedor ruido en el taller. El golpeteo del martillo contra el metal y el yunque, reverberando en el espacio cerrado, alcanzaba niveles de decibelios que hoy requerirían protección auditiva obligatoria. Sin ningún tipo de protección, el tímpano del herrero sufría un daño irreparable, resultando en una sordera progresiva. Los problemas oculares eran igualmente graves. Las chispas incandescentes que saltaban al golpear el metal, las esquirlas de hierro y la exposición constante al brillo intenso del metal al rojo vivo causaban irritaciones crónicas, quemaduras en la córnea y a largo plazo, cataratas y una ceguera parcial o total. La falta de higiene y el humo constante también contribuían a infecciones oculares frecuentes. Finalmente, las quemaduras y heridas eran las condecoraciones más visibles del oficio. El contacto accidental con el metal al rojo vivo, con el yunque caliente o con las tenazas que conducían el calor, provocaba quemaduras de segundo y tercer grado en manos, brazos y torso. El agua hirviendo o el vapor al enfriar el metal también eran una fuente de escaldaduras. Las chispas y las esquirlas podían alojarse en la piel, causando infecciones si no se trataban adecuadamente.
Los golpes accidentales del martillo o de las herramientas podían resultar en laceraciones profundas, fracturas óseas, hematomas severos y, en los peores casos, amputaciones de dedos o extremidades si el impacto era lo suficientemente fuerte. La infección de estas heridas, en una época sin antibióticos y con una higiene rudimentaria, era una preocupación constante y una causa frecuente de incapacidad o muerte. El cuerpo del herrero, lejos de ser un símbolo de salud robusta, era un mapa viviente de las cicatrices y el dolor de una vida dedicada al fuego y al metal. El herrero no era solo un artesano, era una figura central, multifuncional y a menudo carismática en la vida de su aldea o ciudad. Su taller no era solo un lugar de trabajo, sino un nodo social vital, un centro de actividad y un punto de referencia para todos. La relación del herrero con campesinos, nobles y el clero era intrínseca a su supervivencia y su influencia. Para los campesinos, el herrero era su salvavidas. Las herramientas agrícolas eran su medio de subsistencia y su rotura o necesidad de mantenimiento significaba la paralización de su trabajo y el riesgo de hambruna. La forja del herrero era su hospital para el hierro, el lugar donde la vida volvía a sus instrumentos esenciales. La confianza y el respeto mutuo eran fundamentales en esta relación. Los nobles y señores feudales dependían del herrero para sus armas, herraduras de sus caballos de guerra, herrajes para sus castillos y la producción o reparación de armaduras. A menudo, el herrero estaba directamente al servicio de un señor o era un artesano vital para la defensa de su dominio. La calidad de sus armas podía decidir el resultado de una batalla. Con el clero, la relación también era estrecha. Los herreros forjaban las bisagras y las cerraduras para las puertas de las iglesias, las cruces de hierro, las herramientas para los artesanos monásticos y, a veces, objetos litúrgicos de menor complejidad. El herrero era un miembro respetado de la congregación y su habilidad era a menudo un orgullo para la comunidad. Más allá de sus servicios técnicos, el herrero era una fuente de noticias y servicios informales. Su taller, como se mencionó, era un lugar de reunión. Mientras los clientes esperaban a que sus herramientas fueran reparadas o fabricadas, intercambiaban información. El herrero, al tratar con gente de todos los estratos sociales y de diferentes lugares, mercaderes itinerantes, viajeros, soldados, se convertía en un centro de difusión de noticias, rumores y chismes. Era una suerte de periódico viviente en una época sin medios de comunicación masiva. Además, su fuerza y su carácter a menudo lo convertían en una figura de autoridad moral o, al menos, de respeto intimidante en la comunidad. Su conocimiento práctico y su capacidad para resolver problemas complejos con el metal a veces lo elevaban a un estatus de consejero o solucionador de conflictos locales, o incluso como una especie de veterinario para los animales que necesitaban herraduras o algún tipo de férula de metal. Su papel en la defensa local era insustituible. En tiempos de guerra o conflicto, el herrero transformaba su taller en una verdadera armería. Fabricaba y reparaba espadas, lanzas, puntas de flecha y hachas. Forjaba los herrajes necesarios para fortificar puertas, puentes levadizos y portones de castillos. Su habilidad para crear o mantener las armas podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, entre la seguridad y la aniquilación para su comunidad. No era un combatiente directo en la mayoría de los casos, pero su contribución a la capacidad defensiva era tan crucial como la de los soldados mismos. Un buen herrero garantizaba que la milicia local o la guarnición del castillo estuviera debidamente equipada. La forja del herrero, un lugar donde los elementos primarios, fuego, tierra, aire, se combinaban para transformar la materia, se percibía con una reverencia que trascendía lo puramente práctico. Esto elevaba al herrero a una figura casi mística, dotada de un poder inherente que se entremezclaba con las supersticiones y la magia del hierro. La creencia en el poder protector del hierro era profundamente arraigada. El hierro extraído de las entrañas de la tierra y purificado por el fuego y el martillo se consideraba un metal con propiedades inherentes para repeler el mal. Se creía que el hierro forjado podía ahuyentar a los demonios, a las brujas, a los malos espíritus y a las criaturas nocturnas. Las herraduras de caballo, clavadas sobre las puertas de las casas o los establos, eran el amuleto más común y potente, destinado a alejar la mala suerte y proteger de las fuerzas malignas. Los clavos de hierro se incrustaban en las cruces o en los umbrales.
El sonido del martillo sobre el yunque, el crepitar del fuego de la fragua e incluso el olor del carbón quemado se asociaban con la purificación y la protección. A pesar de la dureza inimaginable de su existencia, el herrero medieval no fue solo un artesano sumido en el pasado, fue un verdadero pionero tecnológico, un forjador del futuro. Su oficio fue crucial para la contribución al avance tecnológico y sentó las bases para el progreso de siglos venideros. El herrero fue el motor de la revolución agrícola medieval, al mejorar continuamente los diseños de arados, hoces y herramientas que permitieron un cultivo más eficiente de la tierra y un aumento en la producción de alimentos. Sus herraduras permitieron una mayor capacidad de carga y resistencia para los caballos y bueyes, mejorando el transporte y el trabajo de tiro. Los avances en los herrajes y elementos de construcción hicieron posibles estructuras más complejas y duraderas, desde molinos de agua y de viento hasta la arquitectura gótica de las catedrales. En el ámbito militar, la evolución del oficio del herrero llevó directamente a la sofisticación de la armería y la metalurgia para la guerra. Los herreros experimentaron con diferentes tipos de acero, técnicas de forjado, templado y revenido para producir armas más afiladas y resistentes, y armaduras más ligeras y protectoras. La habilidad para manipular el hierro y el acero en formas cada vez más complejas fue esencial para el desarrollo de la ingeniería militar y la defensa. La invención de las armas de fuego, en sus etapas iniciales, también dependió de la capacidad de los herreros para forjar cañones y otras piezas metálicas. Más allá de lo evidente, el herrero fue un maestro de la innovación incremental. Cada día en su fragua, experimentaba con diferentes temperaturas, diferentes golpes y diferentes tratamientos. Aprendió por ensayo y error, refinando técnicas y transmitiendo ese conocimiento empírico de generación en generación. Sus innovaciones, aunque no siempre documentadas formalmente, fueron fundamentales para la evolución de la tecnología en todos los ámbitos. La transmisión del conocimiento a través del sistema de aprendizaje aseguró que estas habilidades no se perdieran, sino que se perfeccionaran con cada nueva generación de herreros. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.